mañana llega a TVC Noticias a su hogar a través de la pantalla de Televicentro. Mi querida María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert? Amigos, pero muy buenos días. Estamos listos ya con lo más destacado. 11 grados centígrados en la capital y un clima bastante frío. A esta hora usted disfruta un buen desayuno. Vamos a contarle lo que ha sucedido en la parte política. Empezamos diciéndoles que el presidente de la República, Daniel Noboa, envió ya su segunda ley económica urgente a la Asamblea Nacional. Para, evidentemente, que esto se tramite en un plazo de 30 días. La misma es una propuesta sobre competitividad energética, o sea, la ley de emergencia sobre la energía. Tras la crisis energética que atraviesa el país, el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional su segunda ley económica urgente. En la misma se indica que el país proyecta pérdidas hasta finales de este 2023 superiores a los 600 millones de dólares. Por ello, entre otras cosas, propone que las zonas francas puedan generar o transmitir electricidad. A esto se suman transacciones de bloques de energía, procesos de selección para concesiones, además que la planificación e inversión del sistema eléctrico se proyecte a 10 años. Ahora, el costo de la energía eléctrica se establecerá en base a su generación, transmisión, distribución y comercialización. El precio será determinado por la Agencia de Regulación y Control. El Ministerio de Energía podrá delegar a empresas privadas y de economía popular y solidaria la participación en las actividades del Servicio Público de Energía Eléctrica y Servicio de Alumbrado Público mediante procesos de selección. Para generar transparencia en la compra y venta de energía, se establece que los contratos sean regulados, un control a la gestión de las empresas eléctricas, que el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, no ejerza actividades empresariales. Las empresas de distribución recibirán una condonación del 100% de interés por pago de servicios de energía eléctrica y alumbrado público. A esto se suman otros incentivos tributarios. Además, se crea el Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética. La Asamblea Nacional tendrá hasta el 19 de enero para aprobar o no este proyecto de ley, informó Valeria Navarro. Y más conversaciones fueron reveladas dentro del caso Metástasis, que involucra a funcionarios públicos y civiles. En uno de los casos, los chats revelan que un policía en servicio activo habría recibido un vehículo por parte del capo Leandro Norero. Desde la institución ya se pronunciaron. El caso Metástasis sigue destapando las conexiones y alcances del narcotraficante Leandro Norero. Investigaciones donde están incluidos policías, desde las más altas esferas hasta quienes participaban en los operativos que supuestamente beneficiaban al jefe, como lo llamaban. En los chats existen conversaciones con un mayor de policía involucrado en el caso, donde se pone a las órdenes del narco. Leandro Norero realizaba obsequios de alto valor a sus colaboradores, como dinero en efectivo, celulares. A ese uniformado, por ejemplo, le regaló un vehículo según la fiscalía. El carro lo tengo guardado, ya ni lo miro, es mi reliquia más preciada. Más adelante de la conversación, el mencionado mayor de policía le solicita a Leandro Norero: Me le fui encima a otro carro. Si de pronto tienes cómo darme la mano. Ñaño, créeme que ando gastado. Ayer tuve que dar un fuerte dinero para pagar que no vinculen a mi mamá, Ñaño. Usted sabe que cuando tengo sin miedo vamos, pero ahora se me sale de las manos. Tranquilo, lo entiendo. Desde la institución hablaron del proceso que se seguirá en contra de los 8 policías implicados. De que Inspectoría tome cartas en el asunto a través de asuntos internos de la Policía Nacional, para que a estos ciudadanos, a los compañeros policías que lamentablemente han sido nombrados, se les siga inmediatamente un acto administrativo, y eso también independientemente de la parte legal que se está manejando en la Fiscalía. En otra parte de las conversaciones, también Cristian R., abogado e implicado en el caso, compartió los contactos de los jueces Wilman T. y Luis R. con Leandro Norero, para así supuestamente obtener beneficios de las causas que se le seguían a él y a miembros de su familia. Durante los allanamientos del caso Metástasis, 111 teléfonos celulares fueron decomisados. Informó Marilyn Jaramillo. Y justamente tras las revelaciones del caso Metástasis, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, señala que realizarán auditorías al Consejo de la Judicatura durante la administración de Wilman Terán y otras instituciones. Siempre la Contraloría es un organismo técnico de control y nosotros estamos en ese camino. Si se requiere
la parte técnica de la Contraloría, por supuesto, estamos en ese mismo camino. Todos creo que, y toda la ciudadanía aspira a una lucha contra la corrupción y nosotros somos parte de eso. Así que cuenten con todo el apoyo de la Contraloría. ¿Y para cuándo se iniciarán revisiones al manejo que tuvo Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura? Bueno, habría que analizar, ¿no es cierto?, los procesos que hay que realizar en ese caso, pero todo está previsto a partir del mes de enero del 2024, de acuerdo al plan que tenemos. Se harán exámenes no solo a la Judicatura, a todas las entidades públicas que requieren. Existen ya lo que es algunas declaraciones juramentadas a la Judicatura y existen también algunos contratos de lo que tiene que ver con Manta y el municipio de Manta con algunas construcciones que están justamente haciéndose el informe. Wilman Terán, privado de la libertad por el caso Metástasis, da un paso al costado y ha decidido renunciar a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Con esto, la Corte Nacional de Justicia deberá remitir una terna en donde deberá salir el reemplazo de Terán. Una vez que a Wilman Terán se le negó el habeas corpus con el que intentaba recuperar su libertad y él tampoco habérsele dado las vacaciones, al parecer, no le quedó más que renunciar. Así lo confirmó mediante un comunicado remitido a Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora todo se centra en nombrar su reemplazo, porque la entidad no podría continuar con un presidente encargado, en este caso, Álvaro Román. El constitucionalista David Carrión sugiere tomar en cuenta un antecedente. El doctor Álvaro Román ya había presentado una demanda ante la Corte y tuvo una resolución favorable. Esto dice claramente que mientras sea una ausencia temporal, él asuma la presidencia. Pero si es una ausencia definitiva, con celeridad o la brevedad posible, la Corte Nacional debe remitir una terna al Consejo de Participación Ciudadana y este a su vez debe nombrar un presidente del Consejo de la Judicatura. Su colega profesional del derecho, Aldrin Gómez, acota que en este caso si Terán no regresa al cargo en 3 días, se considerará como abandono y ausencia definitiva. Y será Román quien deberá solicitar la terna. La Constitución le dice a usted que la terna tiene que ser remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero usted no puede interpretar esa norma de manera aislada. ¿Por qué? Porque tiene una norma específica en el Código Orgánico de la Función Judicial que le dice que las decisiones de la Corte Nacional de Justicia se toman en pleno. Sin descartar que la Corte se tome su tiempo y alargue la permanencia de Román en ese cargo. No sería lo más correcto porque no podemos, las instituciones del Estado no pueden estar con autoridades subrogantes. Eso es lo que se criticaba mucho en el caso del Contralor General del Estado, del mismo Consejo de la Judicatura, que ya recordará usted, hay un dictamen previo de la Corte que también señala que se tiene que nombrar a las autoridades conforme dice la Constitución y la ley. Los profesionales del derecho esperan que esta vez quienes integren la terna sean personas intachables. ¿Y hasta cuándo tiene que enviar? Es lamentable porque muchas veces no se estipulan plazos, términos, pero acá dice de manera célere. La Constitución le da la facultad al Consejo de Participación para que lo haga de manera inmediata. Esperemos que no sea un tema que se demore, que nos agarre, como dice, en fiestas o en frío y sea transparente. Esperemos que no se repita la historia de Wilman Terán, informó Héctor Romero. Luego de la aprobación de la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, analistas consideran que su impacto en las finanzas públicas no tendrán el impacto necesario para solventar la grave crisis que atraviesa el país. Según el Banco Central, la economía en el país creció un 0.4% en el tercer trimestre de este año, comparado con el 2022, donde el consumo en hogares tuvo una caída del 4.7%, en inversión cayó un 5.6% y las importaciones un menos 14.1%. Ante este escenario, expertos señalan que es necesario implementar políticas que reactiven las finanzas del país, pero no consideran que una de ellas sea la reciente aprobada Ley Económica Urgente. Lo que se requiere este rato es de manera urgente hacer las correcciones al Código de Trabajo. Es de manera concomitante, si no, pues esta ley quedará, digamos, como un saludo a la bandera prácticamente. Según Víctor Hugo Albán, la recaudación por impuestos condonados serían un poco más de $700 millones, un valor extremadamente bajo frente al déficit fiscal que tiene el país. Frente a un déficit estimado para el 2024 de alrededor de $8.000 millones,
realmente es una cosa muy pequeña, ¿no? En este momento lo que se va a hacer es una remisión y se condena al país a no recibir ingresos durante 30 años. Las zonas francas así lo establecen. Durante los 5 primeros años no se va a pagar nada de impuesto a la renta, no se va a pagar dividendos, no se va a pagar impuesto a la salida de divisas. Es decir, se está construyendo básicamente una sociedad en la que no se está cobrando los impuestos que se tienen que cobrar, en especial a la riqueza. Además, expertos cuestionan al ministro de Economía sobre el anuncio de vender oro y focalizar subsidios y reducir el gasto público. Es una cosa muy grave que estaría haciendo un INRI para usted y para todo el Ecuador, vender el oro físico. Informó José Mendieta. Más noticias. El gobierno buscará un financiamiento de 4.000 millones de dólares para enfrentar el déficit fiscal que supera los 6.000 millones. Así lo ha confirmado el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, quien también anunció que la autorretención del impuesto a la renta de las empresas generaría una liquidez mensual de 100 millones de dólares. Para el ministro de Finanzas, al finalizar cada mes, hay un milagro que se libra en la caja fiscal. Después de pagar con mucho esfuerzo los sueldos de noviembre, la cuenta única del Tesoro apenas tenía 95 millones de dólares. Es uno de los niveles más bajos históricos. Confirmó que el déficit supera los 6.000 millones de dólares. Buscarán por ello 4.000 millones a través de los gobiernos de China, Canadá o Gran Bretaña. Antes hay que bajar el riesgo país, que hoy supera los 2.100 puntos. Y tener acceso a mercados internacionales bastante más amplios de la restricción brutal que tenemos ahorita. En el tema de Yasuní, obviamente creo que hay una muy buena oportunidad de buscar compensación a nivel internacional, y una de las posibilidades interesantes del el tema de los bonos temáticos. Destacó la aprobación de la ley económica para la generación de empleo sobre el flujo de la autorretención a la fuente del impuesto a la renta de los 500 contribuyentes más grandes del país. Ya han hecho números. La expectativa en flujo de caja era de alrededor de hasta 100 millones de dólares por cada mes. Entonces, eso es lo que acelera muchísimo el flujo de caja que el Tesoro necesita. A mediano plazo habló de la focalización del subsidio a los combustibles, que le cuesta al Estado más de 5.000 millones de dólares. Y no seguir pagando a los que no necesitamos este subsidio. Entonces estamos analizando desde el punto de vista técnico qué alternativas tendríamos. Juan Carlos Vega desafía así los saldos en contra, incluso con el gasto público bajo la lupa, a cualquier costo. Informó Jorge Escobar. Más de 60 alcaldes, alcaldesas y delegados de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, exigen una reunión urgente con el presidente de la República para tratar la delicada situación que atraviesan los gobiernos locales. No han recibido el pago total de los salarios correspondientes. Es hasta el momento, pues la deuda, dice, ascienden más de 800 millones de dólares. Durante la reunión que se convocaron, se resolvió que, de no darse el diálogo con el presidente Noboa para determinar el compromiso de pago de 20 millones diarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, los alcaldes y alcaldesas del país llamarán a movilizaciones el 15 de enero del 2024. Algunos funcionarios indicaron que el pago correspondiente a septiembre recién le llegó el día lunes 18 de diciembre. 7:12. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional resolverá la enmienda constitucional que permite a las Fuerzas Armadas colaborar de manera complementaria con el trabajo de la policía en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país. El Pleno de la Asamblea Nacional finalmente resolverá la enmienda constitucional que permite a las Fuerzas Armadas actuar de manera complementaria con la policía en la lucha contra el crimen organizado. Es importantísimo, no estamos pidiendo el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a través de esta reforma al Código 158, estamos solicitando que las Fuerzas Armadas nos apoyen. La enmienda establece que el apoyo no será permanente y deberá limitarse a ciertos delitos. Esto está ceñido al lavado de activos, al tráfico de personas, al tráfico de armas y al narcotráfico sobre todo. Durará 60 días y si se requiere una renovación, 30 días a nacional. El tiempo máximo será de 90 días. Dentro de este tiempo tendrá que regirse a varios control, dentro de estos a la Corte Constitucional y la Asamblea. La policía, mientras tanto, deberá continuar con sus funciones habituales.
La delincuencia común, la policía seguirá fungiendo sus funciones. Varias bancadas han anunciado su respaldo a esta enmienda, la cual indican permitirá fortalecer la respuesta del Estado ante acciones criminales. Y una de las más importantes reformas que se pueden dar o enmiendas es precisamente que se permita a las Fuerzas Armadas, a los militares que ocupen la vía pública, que salgan a las calles, que defiendan a los ecuatorianos, que utilicen progresivamente el uso de la fuerza, y eso es lo que pide el Ecuador a grito. Hay que darle la herramienta constitucional a las Fuerzas Armadas para que en esta situación de inseguridad ciudadana nos protejan a los ecuatorianos. Además de esta enmienda, sostienen, será necesario que tanto el Ejecutivo como la Asamblea planteen proyectos para fortalecer la seguridad y devolver la paz a los ecuatorianos. Informó Álvaro Terán. Y como siempre, ahora que estamos vísperas de la Navidad, nada mejor que llegar con este mensaje de estas canciones que nos alegran y nos nutren el alma en esta temporada. El coro de la Universidad Salesiana nos acompaña. Bienvenidos y bueno, pongamos esa alegría en Navidad. Con 22 minutos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de contarles que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentará una solicitud de asilo político a México. Ese anuncio llegó a pocas horas de celebrarse una sesión legislativa en la que se resolverá si se autoriza o no el enjuiciamiento penal al ex vicepresidente por el caso Reconstrucción de Manabí. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, anunció que presentará una solicitud de asilo político a México. Este pedido lo realiza mientras se encuentra refugiado en la embajada de ese país en Quito, en calidad de huésped. El gobierno de México le concede asilo diplomático a Jorge Glass. Esperamos que pueda el gobierno expedir el correspondiente salvoconducto para que salga del Ecuador. El ex vicepresidente permanece en esta embajada desde el pasado domingo, día en que Fiscalía solicitó una orden de detención con fines investigativos por el caso Reconstrucción de Manabí. La solicitud de asilo político se da a horas de que la Asamblea Nacional decida si se enjuicia penalmente o no a Jorge Glass, en atención de una solicitud del juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera. La Asamblea Nacional tiene la competencia de
resolver si autorizar o no el enjuiciamiento. No creo que haya los votos para ello, entonces en principio no se le podría hacer un levantamiento formal de la inmunidad. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, reiteró la posición del gobierno de no negociar acuerdos políticos que garanticen la impunidad. Me parece totalmente absurdo, injusto e intolerable que se haya hecho cualquier mención a un acuerdo por impunidad. El gobierno nacional demostró ya con los votos en la Asamblea Nacional que tiene el respaldo para tomar decisiones en este país. La bancada oficialista y el Partido Social Cristiano descartaron pactos políticos y anunciaron que votarán a favor de que el ex vicepresidente sea enjuiciado. Nuestra postura como bancada de ADN, bancada oficialista, es que estamos a favor del enjuiciamiento penal del exfuncionario. Construye, por su parte, presentará un cambio en el orden del día para que la solicitud de la Corte no sea tratada y simplemente se la devuelva por improcedente al juez Rivera. El señor Glass está fuera de funciones desde hace muchos años de la vicepresidencia y la autorización de la Asamblea Nacional es sola y exclusivamente para presidente y vicepresidente en funciones, dice la Constitución. Informó Álvaro Terán. El gobierno prepara un frente interinstitucional para combatir el narcotráfico, el tráfico del dinero ilícito, del cual se benefician las bandas criminales. Además, el plan Fénix incluye la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. Veamos. Una vez aprobada la Ley de Eficiencia y Generación de Empleo, ahora la prioridad para el gobierno de Daniel Noboa es la seguridad. Así lo señaló la ministra de Gobierno, quien indica que se trabaja en 3 ejes de inteligencia: estratégica, táctica y operativa. Uno de los planes que ya está en marcha busca frenar el tráfico de dinero ilícito del cual se benefician los grupos criminales. Para ello se necesita la participación de varias instituciones. Esté trabajando junto un representante de la UAFE, un representante del Servicio de Rentas Internas, un representante de los bancos, la Policía Nacional y Servicio de Aduanas, a fin de que aspira el gobierno, podamos llegar inclusive a que se termine la práctica de las facturas de consumidor final para que no haya tráfico de dinero ilícito en el país y podamos terminar con esta guerra o darla de una manera más eficiente, porque sicario que no cobra, sicario que no mata. También aseguró que se trabaja en la recuperación de zonas en Guayaquil y Durán. En cuanto a la situación carcelaria, se está en búsqueda de financiamiento. El gobierno del presidente Daniel Noboa tiene muy clara la necesidad de una reconfiguración de nuestra población carcelaria y nos ha dado esa tarea, salir a conseguir fondos, porque las propuestas en tecnología para un centro penitenciario con un funcionamiento de máxima seguridad son extraordinarias, pero vamos por el dinero primero, para ver qué podemos lograr. ¿Dónde se construirán las nuevas prisiones? Eso está aún por verse, aunque se analizan las provincias de Pastaza y Santa Elena, informó Valeria Navarro. Y la Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno, resolvió emitir nuevos parámetros a propósito del vacío legal que dejó la eliminación de la tabla del consumo de drogas en el Código Integral Penal. Estas novedades que tienen la necesidad de que el sospechoso se realice un examen pericial psicosomático para determinar si sería traficante o consumidor. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió este miércoles una resolución con nuevos parámetros a propósito del vacío legal que dejó la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Estas nuevas herramientas deberán ser aplicadas por los jueces para diferenciar a los consumidores de los traficantes de drogas, tomando en cuenta que ahora no existe una tabla con umbrales o escalas que lo determinen. Y esta sentencia lo que dice es, no importa si es que usted tiene un gramo, si ese gramo usted lo iba a vender, usted no puede decir, es que como, digamos que alguien tiene menos de un gramo, ¿no es cierto? Dice, es que yo soy consumidor porque tengo menos de un gramo. No, si a usted le encontraron que estaba vendiendo eso, que se acercaban clientes y usted estaba haciendo un cruce de manos, entregando unos paquetitos con esa sustancia, así sea menos de un gramo, que ya es
poquísimo, ¿no es cierto?, la sexta parte de una cucharadita, usted debe ser procesado. Según la Corte Nacional de Justicia, era necesario aclarar el artículo 220 y el 228 del Código Orgánico Integral Penal, donde hablan sobre el tráfico de drogas y la no penalización de su consumo. En ese sentido, el analista jurídico Roberto Calderón categorizó la resolución de la Corte Nacional de Justicia como un refuerzo a lo que ya dice el COIP. Por algo la ley penal establece en el artículo 220 que se debe demostrar que la persona quería traficar, que las tablas son referenciales, pero no se los debe aplicar de manera estricta si es que existen otros elementos que deben ser valorados. En ese sentido, la Corte lo que hace es profundizar ese criterio que ya lo recoge la ley. Para diferenciar a un consumidor de un traficante de drogas, ahora se necesita un examen pericial psicosomático del sospechoso. Este examen demostrará si la persona es un consumidor ocasional, habitual o problemático, qué tipo de dependencia tiene con esta droga, en qué etapa de adicción se encuentra y otros detalles más. Muchos abogados lo hacían porque consideraban que era necesario pedirle a la Fiscalía que se elabore ese examen a fin de determinar como un medio de defensa de su cliente si lo solicitaban. Pero si usted ve en la ley no dice que es un requisito realizarse ese examen psicosomático. Ahora la Corte ya le pone como un parámetro que debe considerarse cuando alguien alegue que es una persona adicta. También se resolvió construir un proyecto de ley reformatorio al COIP. Esto para mejorar el sistema judicial, efectivizar las sanciones del tráfico de drogas en Ecuador y proveer de un tratamiento adecuado a los casos de las personas que consumen drogas. Informó Mía Carrera. Un reglamento que establece normas de comportamiento de funcionarios, así como el uso adecuado de bienes del Estado, fueron establecidos en el nuevo Código de Ética promulgado por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la normativa no garantiza que los actos de corrupción se eliminen, señala un analista político. Veamos. Mediante decreto ejecutivo número 86, con fecha del 19 de diciembre, el presidente Daniel Noboa promulgó un Código de Ética de la Administración Pública, el mismo que tiene como objetivo determinar la hoja de ruta de su gobierno y de sus funcionarios en relación al comportamiento ético y el uso de los bienes del Estado. Son 21 artículos, cuyo texto aborda vínculos familiares, el uso del avión presidencial y vehículos estatales, transparencia y acceso a la información pública y la no discriminación y buen trato de las dependencias públicas. Para el analista político Álvaro Varela, este documento no garantiza el adecuado comportamiento de la función pública. Es evidente que la sociedad civil reclame cierto comportamiento de los estamentos públicos, pero en el fondo el problema del reclamo, el problema de la preocupación que existe hasta este momento de que se tenga que normar el comportamiento de los funcionarios públicos no pasa por un decreto, sino más bien por la aplicación de las normas que ya existen y sobre todo de aprender de los errores que se han cometido. En mayo de 2021, una normativa similar la promulgó el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, donde se incluyeron restricciones a gestiones y acciones inapropiadas para los miembros del gabinete de gobierno. Resulta que al menos de 3 meses en ejercicio de funciones, algunos de sus ministros, algunos de los gerentes de Petroecuador estuvieron involucrados en escándalos y en reuniones clandestinas para el tráfico de influencias sobre los seguros de Petroecuador, por un lado, y por el otro lado, en la venta de cargos y en el cobro de coimas y demás beneficios para entregar la función pública a determinados personajes. Para Varela, el comportamiento ético debería vigilarse no solo a nivel del Ejecutivo, sino a otros niveles de gobierno. El nepotismo, la utilización de los bienes públicos, de los vehículos estatales, en el caso de las prefecturas, de las alcaldías, de las juntas parroquiales, para beneficio particular, es una práctica permanente en este país. Este decreto señala también que los servidores públicos que identifiquen un conflicto de interés están en la obligación de informarlo a las máximas autoridades de la institución pública donde presten sus servicios. Y para toda reunión de sus funcionarios con personas naturales o jurídicas, deberá ser previa solicitud por escrito. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. El primer mandatario de la República, Daniel Noboa, designó al nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El guayaquileño Eduardo Peña Hurtado será el encargado de afrontar la crisis de liquidez para el pago de pensiones. Eduardo Peña reemplaza a Alfredo Ortega, quien fue delegado por el expresidente Guillermo Lasso desde junio de 2022. En cuanto a su experiencia profesional, Eduardo presidió la Cámara de Comercio de Guayaquil de 2010 a 2014 y
cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito empresarial. 7:34 en la mañana, el CNE Provincial de Pichincha entregó las credenciales a los miembros de la Junta Parroquial de Calacalí, dando punto final ya a la repetición de las elecciones parroquiales que se desarrollaron el pasado octubre. Un hito histórico en la democracia del país dio su punto final, con la entrega de las credenciales a los miembros de la Junta Parroquial de Calacalí, ubicada al noroccidente de Pichincha, luego de que en las elecciones seccionales del mes de febrero se anularan los comicios por mandato popular y se repitieran nuevamente. Calacalí, en las pasadas elecciones del 5 de febrero, decidió ejercer su derecho al voto nulo. Se repitieron las elecciones y hoy tenemos ganadores. Por lo cual, el voto nulo no solamente constituyó una opción electoral, sino que, y sobre todo, se presentó como un punto de inflexión que reafirma la necesidad vital de fortalecer la democracia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, señaló que tras el pronunciamiento del pueblo calacaleño se repitieron las elecciones con transparencia y participación activa de sus ciudadanos. Hemos cumplido como institución, como Consejo Nacional Electoral, la repetición de elecciones con absoluta transparencia, pero sobre todo siendo respetuosos de la voluntad del pueblo de Calacalí, que votó con confianza y ahora ha seleccionado a sus nuevas autoridades. Esta es la primera vez en la vida democrática del país que el voto nulo sobrepasa a los votos válidos en unas elecciones. Sus autoridades señalaron que esto fue una expresión que llamó a la conciencia y trabajo de quienes están en el poder. Pues la gente tal vez no se identificaba con los candidatos que había en ese momento, entonces más bien decidió votar por el voto nulo y gracias a eso estamos nosotros aquí como representantes de la parroquia. La prioridad es el agua potable en nuestra parroquia, así es que vamos a trabajar desde ahí, nos vamos a enfocar y vamos a cubrir esa necesidad que tenemos para nuestra parroquia. La repetición de las elecciones se efectuó el pasado 9 de octubre, en donde los representantes de los partidos Socialista Ecuatoriano y la Alianza Calacaleños por el Futuro obtuvieron los 5 escaños de la Junta Parroquial para el periodo 2023-2027. Informó Mauricio Sánchez. En el sector de Rocafuerte, Manabí, fue rescatado el excónsul honorario de Reino Unido en Guayaquil, Colin Armstrong. Según las autoridades policiales, fue rescatado a salvo y no se pagó por su liberación. En el caso trabajaron varias unidades de élite de la policía dirigidos por agentes de la UNACE para localizar al empresario británico. Realizaron más de 30 allanamientos en diferentes ciudades. El cónsul honorario de Reino Unido fue secuestrado el pasado 16 de diciembre cuando varios sujetos armados ingresaron a su hacienda ubicada en el cantón Baba. Cero impunidad, razón por la cual este caso no queda ahí. Continuaremos con las investigaciones pertinentes. El operativo policial dejó 9 detenidos, 8 ecuatorianos y un extranjero. La policía confirmó que la chica, que también fue llevada por los secuestradores, no está entre los sospechosos. A la mujer la dejaron en Guayaquil con explosivos adheridos a su cuerpo, evento que fue descartado por expertos del GIR. Se estableció que efectivamente era una simulación de explosivos. Por 4 días permaneció en poder de los plagiadores. Por el empresario británico exigían la cantidad de $5 millones para su liberación. La policía confirmó que la familia no pagó un centavo y que volvió a la libertad en buenas condiciones. La liberación del señor británico se manejó bajo la figura de liberación bajo presión. El hombre de 78 años de edad fue localizado en la vía Rocafuerte, Manabí. Los agentes policiales prácticamente encerraron a los secuestradores, que al verse en riesgo buscaron huir. Las técnicas de gestión investigativa nos permitió la individualización de cada uno de los actores y se procedió a la detención de las 9 personas. En los allanamientos encontraron 5 granadas, 6 armas de fuego, 1.500 cartuchos, 30 mechas detonantes, 2 vehículos, 4 alimentadoras, varias prendas de uso policial, entre otros indicios. 9 terminales móviles, lo mismo que ha ingresado a cadena de custodia para la explotación pericial correspondiente, y 2 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Faltarían otros implicados por ser capturados, porque a la hacienda ingresaron más de 15 sujetos armados. En Quito informó Iván Casamen. Quería la Navidad a las 7:38 se hace presente. Les tenemos acá en nuestro estudio al coro de la Universidad Salesiana, que nos da un poquito más de esta música que nos encanta escuchar una vez al año. Sí, señor. Adelante, por favor, coméntenos.
voto.